Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de la economía P2P. Hoy estamos acá con Leo. ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, como siempre acá, y un placer estar en este nuevo episodio del podcast. Me alegro muchísimo. Hoy vamos a hablar de un capítulo que a veces las cosas nos suenan medio redundantes, pero tratamos de buscarle un enfoque distinto a los mismos temas, pues son temas interesantes. Y sobre todo tratamos de traer episodios que sean prácticos, ¿no? O sea, que te dejen alguna, si querés, moraleja o enseñanza práctica para que puedas empezar a aplicar. A veces son tonterías como costumbres o ese tipo de cosas que vamos a, por ejemplo, hablar en este podcast algunas. Entonces, lo que queremos hablar hoy es viviendo la vida al estilo Bitcoin Cash. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que tratamos de querer hacer es... O sea, obviamente no vamos a encasillar esto en un estilo de vida así particular. O sea, el estilo de vida de Bitcoin Cash sería el estilo de vida que utiliza la moneda, básicamente. O que tratás de utilizar la moneda lo más posible dentro de los gastos que tenés. Entonces hoy queremos charlar algunos, si se quieren, consejos o puntos particulares que a veces uno los cree que son como básicos, ponele. Pero si no los decís, capaz otro nunca se enteró. ¿Viste como esas cosas así? Sí. Incluso por ahí sale en este mismo momento, en este episodio, a lo largo de todo lo que va a ser el podcast, algún insight o alguna idea que hasta incluso no lo habíamos pensado de esa manera. Entonces, hasta haciendo esto nos vamos dando cuenta y diciendo las cosas en voz alta, uno por ahí realmente se da cuenta de cosas que por ahí estaban ahí, siempre permanecieron, y eran obvias, pero no se habían dicho. El decir las cosas realmente es como que le da una nueva luz, las pone como en foco, y está buenísimo porque lógicamente nos da un parámetro de cosas que podemos hacer, acciones concretas que podemos llevar a cabo para maximizar el uso que le damos a esta tecnología que nos legó Satoshi, ¿no? Esperemos que esté descansando en paz. Pero bueno, básicamente es un poco también seguir con esta orientación. Sí, lo que queremos que entiendan sobre todo es que el proceso para empezar a utilizar Bitcoin Cash como moneda de forma diaria es justamente eso. Es un proceso para lograr la autosoberanía monetaria, ¿no? Pero no es algo instantáneo. O sea, si pensás que después de este episodio vas a automáticamente tener la solución para lograr todos tus gastos con Bitcoin Cash y todos tus ingresos con Bitcoin Cash, no están así. Probablemente muchas cosas te sean útiles, pero en el fondo obviamente queda en vos. Lo que queremos que entiendan es que esto es un proceso que probablemente es largo, progresivo. O sea, a veces, ¿sabes qué me hace acordar? Me hace acordar con el tema de la privacidad, ¿viste? Es como que uno va mejorando de a poco. O sea, si estás interesado en el tema, es como que vas intentando, ¿viste? No sé, dejar de utilizar determinadas aplicaciones y reemplazarlas por otras que se respeten más tu privacidad o sean código libre y todo este tipo de cosas. Bueno, esto es en algún punto similar. No es que mañana vas a tener toda la privacidad del mundo online, pero puedes ir mejorando. Entonces esto es un proceso largo, es un proceso progresivo y es un proceso que requiere autodependencia. O sea, digamos que si vos querés, no sé, no comprar más alimentos con dinero fiat, bueno, necesitas de alguien que le compres ese alimento. O sea, ahí tenés una autodependencia con otras personas. Por eso es tan importante el tema de la comunidad. Entonces, este episodio vamos a conversar los métodos para lograr abandonar el dinero fiat de algún punto. Desde ya. Una cosa respecto a esto, ¿no? Que por ahí puede ser la primera pregunta que surge al iniciar todo este proceso, que me parece como una buena puerta de entrada para lo que va a ser el resto del podcast o lo que va a ser el resto del programa en sí, que es básicamente por qué hacer este proceso, ¿no? Es como, volviendo un poco al ejemplo de la privacidad, es como que yo te diga, no sé, che, desinstalate Instagram o desinstalate Facebook,
o desinstalate, no sé, determinadas aplicaciones, o cambiaste sistema operativo por este otro, o sea, abandoná Windows por un sistema operativo libre como New con Linux. Y vos me dirás, ¿por qué? Bueno, yo te puedo dar ejemplos concretos. Mira, Windows viola tu privacidad de estas maneras, Facebook viola tu privacidad de estas otras formas. Probablemente vos no quieras eso, probablemente te sientas más usado que usuario. Entonces, es algo concreto, ¿no? Bueno, en el caso de Bitcoin Cash y el uso del dinero digital, tal cual fue, digamos, la idea original concebida por Satoshi Nakamoto como algo diario y cotidiano, tiene un proceso similar. Es decir, ¿por qué o cuál es la necesidad, ¿no?, de utilizar, en este caso, Bitcoin Cash o una criptomoneda que funcione también como BCH, sin perder las propiedades que le hacen, digamos, una moneda ideal para hacer transacciones? ¿Por qué hacer este cambio? Digamos, bueno, vamos a lo mismo. No deja de ser un reemplazo una cosa por la otra. Es decir, cuando nos pasamos de un sistema operativo que no respeta nuestra libertad como usuarios, no respeta nuestra privacidad, como los Windows, para pasarnos a, por ejemplo, usar alguna distribución del sistema operativo GNU, lo que hacemos es, haces un cambio de una cosa por la otra. Bueno, en este caso, lo que está reemplazando BCH, lo que viene a modificar, lo que viene a ponerse en lugar de, es en este caso el dinero fiat. Y hay que entender, y esto probablemente si venís escuchando el podcast hace rato, ya lo sabés, si no, bueno, te vamos a dar una noticia. El Estado es la peor entidad posible para poder gestionar cualquier tipo de sistema monetario. Y el sistema monetario fiat, el sistema de dinero fiat, que es el que tenemos actualmente, tiene un montón de defectos, pero no son solamente defectos que se ven en el campo de lo económico, en los efectos, digamos, que produce, como por ejemplo la inflación, los desajustes económicos, el aumento considerable de la pobreza, el aumento del control, sino que además tiene que ver con esto de que constantemente se va avanzando cada vez más sobre las personas que son usuarios de dinero fiat, es decir, las personas que usan dinero fiat. Primero que en realidad no pueden decirse que lo hagan voluntariamente porque muchas de ellas están obligadas. De hecho, la idea de un dinero de curso legal o que pueda cancelar cualquier tipo de deudas públicas o privadas ya representa en sí un concepto que es una imposición forzosa por parte de un tercero que se está metiendo en la interacción de dos privados. Pero ya, por ejemplo, hoy en día estamos viendo, y sobre todo en el caso particularmente de Argentina, esto está muy patente, que el Estado busca regular cada vez más el control que tenemos sobre nuestro dinero fiat, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, limitando la cantidad de dinero en efectivo que se puede tener. Esto por ahí no lo hace de forma directa, pero lo hace de forma indirecta, haciendo que sea extremadamente impráctico tener grandes cantidades de efectivo. Como, por ejemplo, con la inflación que tenemos y el rechazo a hacer, por ejemplo, billetes de mayor denominación, que es algo que los comercios piden, los negocios piden, las empresas piden, ¿no? Porque a veces se manejan en efectivo, se quieren manejar en efectivo. Bueno, una forma es, te hacemos imposible manejarte en efectivo porque vas a tener que llevar montañas de billetes. Entonces, más vale usar esta aplicación, más vale usar el sistema bancario para eso. Más vale blanquearnos tu actividad económica a nosotros, cosa que nosotros podamos ver en todo momento qué es lo que vos estás haciendo. Después, otra forma es las alertas que tienen que dar estas instituciones bancarias o estas aplicaciones de pago al Estado en caso de que, no sé, se hagan transferencias por montos determinados a una cantidad máxima. Suponete, no sé, que vos querés hacer una transferencia por 250.000 pesos porque te compraste una computadora o le compraste una computadora a un amigo. Bueno, probablemente tengas problemas hoy en día para hacer esa transferencia, sobre todo si no tenés forma de, entre comillas, justificar el origen de esos fondos. ¿Por qué? Porque vas a caer en la categoría de, bueno, ahora tenés que blanquear de dónde salió este dinero. Creo, si mal no recuerdo, y esto podés confirmármelo vos, Ian, si tenés la información mejor que yo, que el límite de alerta ya está, creo que en 30.000 pesos. La verdad que no lo tengo idea. Lo que sí sé es que hay países, por ejemplo España, en la cual cuando ingresás dinero al banco, o sea, transformás efectivo en dinero bancario, si querés, creo que es $1.000, 1.000 euros. A partir de ahí hay una alerta de tenés que justificar los fondos. En Estados Unidos creo que si mandás más, si no me equivoco, son $600. A partir de $600 tenés que avisar también. Hay como un sistema de alarmas. En Argentina seguramente existe. Lo que pasa es que bueno, acá el Estado es un poquito menos eficiente que allá. Pero su límite es totalmente arbitrario, ¿no? No sé en base a qué se basaron para pensarlo, pero bueno.
básicamente en le esta quieren idea decir de... achicando. A ver, este es el, digamos, el camino, y es algo que mencionábamos en el episodio pasado. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo porque hablamos en profundidad de este tema, pero es el camino previo a una CBDC, que es una moneda digital completamente en la cual el dinero fiat deja de tener un paralelo en efectivo y pasa a ser algo que es completamente controlable por el Estado de una manera que no lo fue nunca en la historia de la humanidad. Entonces, esta es la razón, digamos, estas son las desventajas del dinero fiat que amerita una solución, que amerita una respuesta, una alternativa libre y voluntariamente aceptada, como lo puede ser en este caso Bitcoin Cash, ¿no? Que es nada más ni nada menos que lo que propuso Satoshi Nakamoto en el año 2008 cuando presentó el white paper. De hecho, básicamente el concepto de moneda de Bitcoin fue introducido como algo que la gente iba a aceptar de manera voluntaria y que iba a ser utilizado sin recurrir a intermediarios. Es decir, iba a ser una interacción entre privados. O sea, filosóficamente hablando, no hay nada más, si se quiere, anarquista que eso, porque estás diciendo que todas las interacciones económicas pasan a ser solamente objeto de interés de las partes que componen esa interacción, no objeto de interés de alguien más. Es decir, a la blockchain no le interesa si vos estás enviando dinero para comprarte un café o si estás enviando dinero para comprarte, no sé, una computadora o una casa o una mansión o 500 mansiones. O sea, en ese sentido, digamos, es completamente neutra. Entonces, las interacciones entre privados van a mantenerse, si utilizamos este sistema, privadas. La idea es cómo hacemos nosotros, estando hoy en un sistema inmerso en dinero fiat, que todo se maneja con dinero fiat, para poder utilizar esta tecnología de la mejor forma posible, haciendo una especie de secesión monetaria individual, ¿no? Que es también una forma, digamos, no violenta de rebelarse contra la imposición obligatoria del dinero fiat. Básicamente, ¿cómo haces? Bueno, decís, yo me niego a utilizar esta moneda, me niego a utilizar el sistema fiat, me niego a utilizar bancos, me niego a utilizar aplicaciones de pago. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo filosóficamente con cómo está gestionado ese sistema, no estoy de acuerdo con la privacidad, no estoy de acuerdo con que no soy dueño de mi propio dinero. Quiero utilizar un sistema que me permita todo lo que el otro sistema no me está dejando hacer. Bueno, perfecto, tenés BCH. Y la verdad es que la secesión es, primero, voluntaria, porque nadie te obliga a adoptar BCH. O sea, lo haces porque querés y porque consideras que es una buena decisión. Es libre, es voluntaria, se me fue la idea. Es privada y es individual. O sea, no necesitas el permiso de un tercero, en este caso el Estado, para empezar a utilizarla, sino que ya directamente una vez que la empezás a usar tenés acceso ilimitado a todo el ecosistema que está armado sobre la red. Entonces, bueno, en el fondo lo que tratamos de hacer es, como ya lo dijimos, eliminar lo máximo posible al dinero fiat y reemplazarlo por el efectivo electrónico P2P. Entonces, acá hay algunas cosas. Encontramos un texto que es interesante, que lo obtuvimos de memo.cash. Es una plataforma, una red social sobre Bitcoin Cash que están todos invitados a utilizar, en el cual es un texto de un chico llamado Joel que nos pareció interesante. Supuestamente, por lo que él cuenta, hace varios años vive utilizando únicamente cripto y te deja 5 puntos que a él le parecen, digamos, 5 consejos que él aprendió durante todo este tiempo. Sí, el primer consejo que él va a dar en la lista es el de resolver, dice, un gasto importante. Primero dejé de ganar fiat y luego me puse a pensar en cómo gastarme cripto. Debería haber averiguado antes cómo iba a hacer para pagar mis facturas. Antes de dejar de ganar en fiat, practica el pago de al menos un gasto importante, como el alquiler con cripto. Es decir, ¿qué está diciendo? No hace falta y no es recomendable hacer un salto de golpe como no te tires a la pileta y después tarde descubras que no hay agua, básicamente. O a la piscina, no sé cómo le digan donde nos están escuchando, pero la idea es esta, ¿no? La experiencia que tuvo fue que de golpe dejó de ganar en dinero fiat, pasó a ganar solamente en cripto, lo cual es
algo valioso, lógico, ¿no? Porque básicamente pasa a tener no solamente control de todo el dinero que le ingresa, sino que lo puede gastar prácticamente de la forma que se le ocurra, sin que tenga que darle explicaciones a nadie. Sin embargo, se encontró con que de golpe, bueno, ¿cómo hago yo que tengo cripto para pagar, por ejemplo, el alquiler, para pagar la factura de luz, de gas, de lo que sea, ¿no? Porque tiene gastos corrientes, muchas de esas cosas, digamos, tiene que empezar a descubrir cómo pagarlas. Entonces, el consejo que da, y el primero, lógicamente, es, bueno, antes de empezar o de pensar en pasarte completamente a el dinero libre, el dinero cripto, pensa en, bueno, por ejemplo, practicar con algún gasto que tengas todos los meses, como por ejemplo el alquiler, trata de pagarlo en cripto dentro de lo posible. Bueno, el segundo consejo que da es planificar la contabilidad. Él dice, empecé a descargar y utilizar monederos de criptomonedas al azar, provocando una pesadilla contable. El consejo es, racionaliza las principales carteras que utilizarás para que tu contabilidad sea mucho más sencilla, especialmente para los autónomos o para las múltiples fuentes de ingreso. ¿Esto qué significa? Que obviamente esto es un consejo no solamente para cripto, sino para la vida. Dentro de lo posible tener un control acerca de el dinero que ingresa en cripto, el dinero que sale y saber dónde está, ¿no? Por ejemplo, si usamos una billetera fría para guardar la mayor cantidad de cripto, lo que sabemos que no vamos a tocar durante un tiempo. Después, no sé, la aplicación del celular, por ejemplo, para los gastos cotidianos. Esto obviamente va a depender, ¿no?, de cada uno de los usuarios, de la tecnología que está acostumbrado a utilizar. Pero bueno, en este caso el consejo que da apunta a separar o tener una división consensuada y concreta del dinero según el uso que se le va a dar. Después también menciona, en el punto número 3, tener una estrategia de volatilidad. Y esto es importante porque, lógicamente, y como sabemos, las criptos tienden a variar de precio bastante, sobre todo en movimientos bruscos a veces. Él lo que dice es, gané y usé cripto a cualquier precio. Si tuviera que hacerlo de nuevo, habría programado intencionadamente más gastos para los mercados alcistas, de modo que pudiera vivir fácilmente con poco dinero durante los mercados bajistas. Planificar las compras, comprar crédito de regalo y usar stablecoins. Básicamente igual, esto mucho que, por ejemplo, Bitcoin Cash ya lo tiene medio resuelto y ahora dentro de poco estaría saliendo el proyecto BCH Bull que permitiría acceder a un mercado no de stablecoins, pero lo tenemos mencionado en otro episodio, el episodio sobre AnyHedge, que básicamente lo que vas a hacer es poder congelar tus BCH a un determinado precio en la moneda que vos elijas, por ejemplo. Entonces no vas a depender de un stablecoin, vas a estar siempre en BCH y si sabes que tenés dinero que no vas a utilizar por un tiempo, pero que vas a necesitar disponer de él en el futuro, para vivir con cripto viene genial porque puedes cubrirte de la volatilidad y saber que vas a tener disponibilidad para pagos en el futuro. Esto obviamente es muy, muy importante. Después, otro consejo. Aprender herramientas de comercio. Una gran parte de vivir con criptografía al principio fue convencer a los comerciantes locales para que la aceptaran. Pero empecé sin saber qué herramientas necesitarían para hacerlo. Aprendan una buena aplicación de punto de venta, un servicio de conversión de fiat y una estrategia de contabilidad para recomendar. Esto es básicamente lo que nosotros mencionamos en su momento en el podcast de cómo invitar a los negocios a utilizar Bitcoin Cash para aceptar pagos por sus bienes o servicios. Básicamente lo que está diciendo es lo lógico, o sea, no pretendas llegar a un negocio y que de golpe te acepten cripto si nunca saben cómo usarlo, y cuando tengan preguntas estate preparado para tener las respuestas o por lo menos para dar una solución a los diferentes problemas que se están presentando. Una vez que decidas utilizar cripto en el día a día, probablemente te conviertas en la persona de consulta o de referencia para un montón de otra gente. Así que está bueno siempre invertir en uno mismo y obtener conocimientos técnicos para poder después responder en caso de duda. Por ejemplo, no sé, cómo hacer para conseguir dinero fiat utilizando cripto de la forma privada y de la forma, digamos, que involucre menos fricción para el usuario. Cómo hacer para utilizar esas criptomonedas, qué billetera, cómo hacer para cobrar, etcétera, etcétera. Los remitimos si quieren al episodio correspondiente del podcast. Y por último, y esta nos pareció interesante, dice utilizar varias monedas. El primer año solo usé Bitcoin. Esto básicamente fue en el 2015, así que Bitcoin funcionaba como funcionaba BCH. Los siguientes solo usé Dash, aunque todavía uso un 90% de Dash. No cometas el error de quedarte solo con tu moneda favorita.
Usa cualquier combinación de blockchains que funcione mejor. Tu vida será mucho más fácil. Y acá con esto, cuando lo estábamos leyendo, con ya nos pareció, digamos, interesante. Y hacíamos un par de comentarios al respecto, porque claro, de golpe esta persona no es un Bitcoin Casher, ¿no? Sin embargo, tiene la mentalidad correcta en cuanto a querer utilizar dinero electrónico peer-to-peer dentro de las posibilidades. Y si bien es la moneda que elige para la mayoría de sus transacciones, dice un 90% al día de hoy sigue siendo Dash, está abierto a la posibilidad de usar otras cadenas de bloques. Y para nosotros, como Bitcoin Cashers, es muy importante esta mentalidad. Yo lo comentaba con Jan diciendo, es mucho más fácil, por ejemplo, si uno va a una pizzería que acepta pagos con Lightning. Yo probablemente trate de tener un balance en alguna billetera de Lightning dentro de las que pueda básicamente tener con la menor custodia posible, con el mayor control y según mis conocimientos técnicos lo que mejor me permita, para poder utilizarlo en lugar de utilizar dinero fiat. Eso siempre va a ser muy superior a utilizar cualquier forma de dinero fiat. Al momento de hacer el pago uno puede decir, mirá, te pago con esto, pero ¿por qué no pensás en aceptar también Bitcoin Cash? O sea, no le decís que lo reemplace, le decís que acepte también BCH. O cada vez que le compres, le recordás eso. En el eventual caso de que, por ejemplo, no quiera, por ejemplo, no sé, no le gusta BCH o lo que sea, y vos sigas yendo y sigas igualmente utilizando el método de pago que él pone a tu disposición, que en este caso, por ejemplo, es, por el ejemplo que estamos dando, es Lightning. Bueno, perfecto, el día de mañana probablemente quiera hacer una transacción porque tenga un determinado balance o monto que, no sé, quiera convertir a dinero fiat. Y ahí se va a dar cuenta de todos los problemas que tiene Lightning, que no era tan fácil como le venían diciendo. Y ahí se va a acordar de todas las veces que vos fuiste y le dijiste, che, ¿no pensaste en BCH? Mira que no vas a tener problema para moverlo después, o las tarifas van a ser baratas, etcétera, etcétera. Pero yo considero que es mucho más fácil hacer eso que tratar de pelearse con cada comerciante o no ir porque, che, no voy a este lugar porque me aceptan Lightning y no me aceptan BCH. O sea, creo que es una mentalidad cerrada y en definitiva te estás complicando vos. O sea, te está poniendo el comercio un método de pago a tu disposición que no es dinero fiat, al cual puedes tener acceso de forma libre, y vos no lo usás porque simplemente, no sé, te molesta por una cuestión ideológica. Entiendo que, lógicamente, para nosotros BCH es superior a Lightning en todo sentido, pero eso no significa que no lo vamos a utilizar. Sin ir más lejos, yo hay varios pagos que tengo que hacer casi de forma mensual que no me aceptan BCH. Entonces, no sé, utilizo otra moneda, no sé, Monero, por ejemplo. Entonces, dentro de las posibilidades, trato de usar las más cómodas, o trato de usar las que me permitan tener un mayor control de ese dinero. Sí, a veces inclusive siquiera hace falta que tengas balance en una moneda o que tengas esa misma moneda. Hay algunos servicios tipo páginas de intercambios instantáneos que básicamente lo que te permiten es vos cambiás Bitcoin Cash por la moneda que sea. O sea, capaz no hace falta que vos tengas una billetera de Lightning, ¿no? Hay páginas en las que vos podés cambiar BCH por Lightning. Entonces simplemente pones el invoice de Lightning, supongamos, del otro lado, y mandalo a BCH donde te tenés que mandar en el intercambio, se cambia por Lightning y pagas. Eso a veces te puede salvar, no hace falta que tengas una billetera, porque por ejemplo, no sé, si vos tenés que pagar algo con BTC o en alguna moneda que justo está caro, los fees, te ahorras un fee haciendo esto. La verdad que no es lo óptimo es pagar con Bitcoin Cash y listo. Pero bueno, sí es cierto que hay situaciones en las que si no se hace, o sea, si te dicen, bueno, tarjeta de crédito, BTC, decís, bueno, si los fees no están vueltos, decís, bueno, te pago con BTC, hago el fucking intercambio y listo. Entonces, sobre todo si no tenés que andar esperando. Si tenés que andar esperando, esta opción es un poquito más molesta porque, bueno, tenés que esperar la confirmación del lado de Bitcoin Cash, porque en general siempre te piden, y después tienes que esperar la confirmación del otro lado de la otra moneda. Entonces te vuelve medio un poquito loco, pero funciona, qué sé yo. Mira, por ejemplo, yo hace poquito pagué la suscripción de Proton Mail, ¿no? Yo uso Proton Mail, entonces pagué la suscripción. Y me aceptaban BTC, no me aceptaban BCH. Ahora les voy a hablar al soporte en estos días y les voy a decir, che, acepta BCH, déjense de joder. Pero bueno, tuve que pagar con BTC. ¿Y cómo hice? Bueno, utilicé una de estas páginas que cambian rápido. Entonces, hice que, o sea, le mandé la cantidad en BCH a la plataforma y la plataforma se los copió en BTC del otro lado. Entonces, ni siquiera me tuvo que llegar a mí los BTC a una billetera para reenviarlos. Simplemente se lo enviaron a los de Proton Mail y listo.
Ahora los voy a empezar a molestar hasta que acepten Bitcoin Cash porque es mucho más fácil. Pero Sí, sí, sí. ese, por ejemplo, una forma de vos no tocar la otra moneda eh, y pagar entre 50.000 comillas con Bitcoin Cash. Eh, Te facilita un poco. Fíjense Sí, a bien qué ver, plataformas usan para hacer esto, aclaro esto, por las esto es dudas. como lo que decíamos al principio. El proceso es escalonado, es gradual, es progresivo. Y esto también es un escalón. O sea, no es que pasás de no pagar con, o sea, dinero en efectivo a pagar con, por ejemplo, dinero fiat, a pagar directamente con BCH. Hay por ahí un paso intermedio que es pago con una moneda, cripto, que no es BCH. Bueno, está bien. Es un proceso. Justamente pagar el servicio con esa moneda, igual después intentar convencer a la persona que te recibió esa moneda de aceptarte además, ¿no? Con lo cual también se ganaría un cliente y vos te pones como una persona de referencia. No lo pienso por ahí por el caso de Proton, sino que lo pienso más por ahí en el caso de un comercio de barrio o de alguien que ya está aceptando cripto. Bueno, en definitiva tampoco es tan malo. Si puedes hacer esto que comentaba Ian recién, es una posibilidad también. Yo no me cierro completamente a la posibilidad de usar otras criptomonedas en el caso de que funcionen bien como BCH. Lógicamente, si los fees están en $50, pero ni por casualidad hago un swap de BCH por BTC porque termino pagando, según lo que sea, probablemente muchísimo más caro para tener que poner la diferencia. Pero si no, si los fees están bajos, si del lado de BTC están bajos, bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Es lo que acepta el otro. Siempre uno tratará de usar el mejor dinero posible, pero bueno, no siempre se puede. Como paso intermedio, considero que está bastante bien. También recordemos, ¿no? Entonces lo importante que es que los comercios que ya aceptan BCH sean recompensados yendo a comprar esos comercios con BCH, porque sabemos lo que es que no nos aceptan BCH, entonces cada comercio que tenemos cerca que podemos aprovechar, bueno, tratamos de cuidarlo lo más que podemos. O sea, hay que apalancarse en la comunidad para poder lograr este estadio, este algoritmo de vivir con Bitcoin Cash nada más. Por eso también es un laburo que requiere interdependencia y que es lento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hay que tratar de hacer es tener preferencia intragrupal. O sea, si tenés que elegir entre un comercio que acepta Bitcoin Cash y uno que acepta otra cripto y uno que acepta fiat, bueno, vas al que acepta Bitcoin Cash. Es así. Si tenés un comercio que acepta Bitcoin Cash y otro que acepta otra cripto, bueno, vas al que acepta Bitcoin Cash. Obviamente si los dos te brindan el mismo servicio, ¿no? O sea, estoy haciendo como una comparación si los dos fuesen iguales. Pero es interesante la preferencia intragrupal que hay que tener. O sea, no hay nada mejor para un Bitcoin Casher que otro Bitcoin Casher. Decía el sabio Satoshi Nakamoto. Entonces, básicamente lo que tenés que tratar de hacer es comprar y vender con Bitcoin Cash primero. O sea, si vos sos un comercio y te vienen a pagar con otra cripto, decile, ¿por qué no me pagas con Bitcoin Cash? ¿No? Bueno, esto es lo mismo. Si sos un cliente y vas a comprar, le decís, ¿no aceptás Bitcoin Cash? O sea, trata de siempre llevarlo para acá. Sí, sí. Entonces, Creo que había un caso que nos comentaba uno de los amigos del grupo que tiene un comercio en el cual aceptaba, que lleva a alguien con la tarjeta, una de estas tarjetas que básicamente te dan una cuenta en la cual vos podés depositar, o sea, les mandás los bitcoins a ellos para que te los custodien y vos tenés un balance en el cual podés gastar como si fuera dinero fiat, básicamente. Es como que te hacen la conversión en el momento del pago. Y se reía porque cuando le fueron a pagar con eso, él dijo, no, pero yo no quiero los pesos, a mí dame los bitcoins. Y la otra persona se quedó como, ¿cómo? ¿Que preferís realmente los bitcoins antes que los pesos? O sea, me imagino la cara, ¿no? Debe ser la primera vez que escucho que alguien quiere, ¿viste? El dinero volátil en vez del dinero fiat. ¿Viste? Que también es volátil en realidad, pero nunca se menciona esa característica, ¿viste? En general. Es volátil para un lado, más para abajo. Es volátil para un lado, exactamente. Tenemos la ventaja de que las cripto por lo menos son volátiles para los dos. Para los dos lados. Entonces, es un lado más. Así que, bueno, pasó eso, ¿viste? O
también que cuando iba insistía para que le paguen con BCH porque prefería, digamos, tener BCH que tener pesos. Entonces, eso existe, digamos. La gente se sorprende, sobre todo, digamos, los que van a pagar con estas tarjetas, porque dicen, che, pero realmente la gente está aceptando de forma directa, sin usar una tarjeta, sin usar un sistema de intercambio. Y para nosotros es obvio, pero mucha gente que entró, sobre todo en el último tiempo, que probablemente hayan sido la mayoría, no saben que esto se puede utilizar de una forma que los libera completamente de esos intermediarios. Que vos no tenés que esperar a registrarte en una plataforma que te pide tu DNI, que te pide una foto, que te pide todos tus datos bancarios, que te manda una tarjeta 2 semanas después a tu casa y recién ahí vos empezás a usar. No, o sea, BCH te bajás la aplicación y en 5 minutos ya estás usando, o sea, no tenés que hacer nada. Mucho menos dar información personal, eso es una locura. O sea, si Satoshi Nakamoto hubiera visto lo que están haciendo hoy con lo que dicen que es su invención, viste, se estaría revolcando en este momento. Pero bueno, a lo que vamos es justamente apuntar a hacer todo el comercio posible con BCH. Si no existe un negocio, lo que están, o sea, si por ejemplo no sé, querés comprarte algo y no hay un negocio específico que venda eso que vos querés hacer, dentro de la comunidad y dentro del grupo, lo que se suele hacer es, che, yo quiero comprar tal cosa, tengo BCH, ¿alguien me lo compra con moneda fiat sucia? Dicen, peronios le dicen, y yo le mando los BCH. Fuerte. Peronio fuerte, exactamente. PRF es el ticker. ¿Alguien paga con pesos o con dólares o lo que sea? Y yo le mando los BCH y me lo manda a mi casa. O sea, está bien, es como que vos triangulás la demanda, ¿no? Pero en definitiva, a vos, a sus efectos prácticos, como que vos compraste eso utilizando BCH. Hiciste circular la moneda en la transacción más en la cadena de bloques. O sea, tiene sus ventajas. Y vos es un mecanismo válido que vos podés utilizar si lo único que tenés para gastar son cripto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también lo que genera es, o sea, no solamente vos, sino que la persona que te recibió los Bitcoin Cash ahora tiene más Bitcoin Cash, ¿no? Hay como... es otro pasito más intermedio. Entonces, algunos consejos, si quieren, un poco más prácticos es... primero, siempre, si querés, tenés 2 tipos de compras que tenés, ¿no? Por así decir. Tenés unas compras que son momentáneas, algo del momento, se tiene que comprarte algo en particular. Y otra es una compra recurrente, ¿no? Esto es básico, pero es importante entenderlo, porque las compras que son del momento, bueno, encontrás el comercio que sea, pagás y listo, y sabés que la próxima que necesites lo mismo, podés ir ahí. Ahora, las compras que son, digamos, recurrentes, tenés que tratar de... A veces no hay 5 comercios que acepten Bitcoin Cash a cambio del mismo producto. A veces hay 2 o 3, ¿no? Ahí si querés puedes ir jugando. Cuando es uno, tenés que tratar de ser un cliente fiel, básicamente. Y tratar de generarte rutinas de compra. Esto es algo que yo mismo estoy empezando a hacer. Por ejemplo, hace poco hice la primera compra en Carnicería Agustín. Es una carnicería en Ciudad de Buenos Aires que acepta Bitcoin Cash. Entonces le compré 9 kilos de carne, ¿no? Entonces yo ahora sé que... o sea, requiere cierta organización, ¿no? Pero yo sé que de ahora en adelante solamente voy a comprar carne ahí, ¿no? Porque encima tienen envíos con Bitcoin Cash y buena carne. ¿Qué más pedir? No solamente sé que voy a comprar la carne ahí, sino que no tengo que comprar en otros lugares. O sea, para eso requiere por lo menos cierta organización, ¿no? Tenés que hacer compras capaz un poquito más grandes. O sea, no compres 100 gramos, ¿no? Tenés que comprar kilos. Depende de la cantidad, ¿no? Yo compré claro. Quiero notar solamente, así como hago una pequeña interjección para decir que si vos hubieras hecho esa compra con una tarjeta de crédito en este momento, estaría Greta Thunberg en la puerta de tu casa tratando de recriminarte por la huella de carbono que dejaste, y tendrías al CEO de Mastercard diciéndote que ya no la puedes usar porque, bueno, gastaste todo el crédito de carbono que tenías para el resto del año, así que... Sí, ya no puedo comer carne con esa cantidad de carne que compraste. Entonces, básicamente, lo que tenés que tratar de hacer es esto. O sea, yo por ejemplo ahora no sé, yo compré 9 kilos, no sé cuánto me va a durar. Como mucha carne, capaz me dura 1 mes y medio, 2 meses, no tengo ni idea.
supongamos que más o menos ya me di cuenta que 9 kilos me duran 2 meses, ¿no? Eh, o 3, no sé, no tengo ni idea. Básicamente, yo sé que, supongamos que son 3. Yo sé que al mes 2 y medio tengo que volver a hacer una compra al mismo comercio. Por eso hablo de ser cliente fiel y tener unas rutinas de compras. Estas son compras recurrentes. Vos, eh, si comés carne, comés todos los meses carne. Entonces trata de hacer, por lo menos, ¿viste? Compras. Si lo tenés cerca del comercio es mucho más fácil. Porque puedes hacer, si querés, no compras mensuales, sino yo porque necesito envío. Entonces, capaz no necesito... O sea, no voy hasta allá para agarrar la carne, sino que me la traen. Entonces, tengo que hacer compras mensuales, ¿no? Para que no me venga una moto todos los días a mi casa con carne. Eh, entonces tratás de hacer compras con un volumen un poco más grande y generarte esta rutina, ¿no? Esto también lo que te permite es empezar a tener áreas o, si querés, rubros en tus compras que pasan a estar 100% en Bitcoin Cash. Por ejemplo, ahora la carne es 100% Bitcoin Cash, en mi caso, ¿no? Los libros también ya casi son 100% en Bitcoin Cash. Ahí tenés, bueno, libros libertarios, tenés librerías libertarias, hay varios comercios que aceptan Bitcoin Cash que te permiten comprar libros. Eh, entonces, esto estoy hablando del caso de Argentina, ¿no? Entonces, si están ahí, los compras ahí. Ya tenés otra área, o sea, ahora tenés carne, libros y además hay otros servicios que podés comprar. Por ejemplo, pasajes de avión, estadía de hotel. Hay un montón de páginas como Cheaper, Trabalá. A veces no son las más baratas, pero a veces sí, ¿eh? O sea, por lo menos comparen porque funcionan. Y ahí tenés otra área más. O, por ejemplo, pagar servicios, no sé, el dominio de tu página. O, no sé, por ejemplo, yo también uso Bitwarden. Entonces en Bitwarden la cuenta premium la compré con Bitcoin Cash. Te permite pagar con BitPay, ¿viste? Comprar saldo de la cuenta con BitPay. Entonces pagué con Bitcoin Cash, me acreditaron el saldo en la cuenta y con eso compré la cuenta premium. Entonces ya sé que un servicio que yo utilizo lo voy a pagar siempre con Bitcoin Cash. Entonces así tratar de... Aparte te permite como pensar los bloques, ¿viste? Como si fuese un Lego. Entonces tenés carne, libros, servicios determinados, pasajes, tenés como... Y de a poco vas sumando áreas. Es muy interesante y creo que es una de las formas a veces más sencillas de pensarlo. Por lo menos lo pensás más organizado, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y no solamente eso, sino que, bueno, por ejemplo, tenés otro servicio. En mi caso particular, un gasto que hago todos los meses es pago una VPN. En mi caso es Mullvad y ellos aceptan BCH de forma directa. O sea, ni siquiera es que pasas por una pasarela de pago, sino que en la misma página ellos aceptan varias cripto, que son 3 BTC, BCH y Monero. Bueno, obviamente yo voy siempre por BCH. Y ahí creo que hasta te hacen un 10% de descuento del precio pagando. O sea, esto no es una publicidad para Mullvad, simplemente es un servicio que yo consumo. Lo mismo que Proton o Bitwarden, Sí, sí, obvio. no es que están financiando nada, simplemente son ejemplos concretos, pero como para que vean que realmente hay servicios y consumo que se pueden hacer consistentemente. O sea, sé que hay otras VPN que aceptan cripto. De hecho, creo que hay un montón que integraron, por ejemplo, no sé, alguna pasarela de pago, que es un servicio BitPay intermediario. es la Porque más conocida, sí. BitPay, sí, también hay otra que es CryptoPay o una cosa así, que la tienen varias, que también te permite pagar con varias Sí, criptomonedas. la de Coinbase. Claro, exactamente. O sea, hay varias, en definitiva. Y bueno, uno va y aprovecha, ¿no? En vez de pagarte con la tarjeta Visa internacional, que encima cada vez que la usás, el Estado viene y te pega una patada porque, che, ¿cómo vas a gastar los dólares? Es como, no, ya está, pago con cripto, ¿viste? Y me compro lo que quiero. Bueno, mismo por ejemplo, no sé si tenés que comprar algo en Amazon, lo puedes hacer directamente con BCH. Y esto es un servicio que la gente muchas veces no sabe que existe, que es Purse.io, se llama, Purse como cartera. Y básicamente vos podés ir y poner una orden de decir, che, me quiero comprar tal cosa. Y hasta podés obtener un descuento, porque lo que hacen así, o sea, lo que hace la gente es como esta combinación. Básicamente ellos son un servicio en el cual vos ofreces comprar tarjetas de regalo de Amazon. Entonces alguien que quiere cripto, que tiene la tarjeta de regalo, te
te la vende, digamos, a vos a cambio de un precio menor y vos pagás directamente con la cripto. En este caso creo que acepta de forma nativa BCH. Entonces puedes usarlo para comprar un montón de cosas y hasta con algún descuento. Si no tenés ningún apuro, por ejemplo, sabes que es algo que necesitas comprar, lo pagas con BCH y listo. Sí, bueno, yo por ejemplo, el tema es que, bueno, Pulse funciona básicamente donde existe Amazon. Bueno, en el caso de Argentina no está. Pero hace un tiempo un familiar viajó y yo hago, por ejemplo, escalada como deporte. Entonces compré unas nuevas zapatillas de escalada, porque en Argentina encima no hay stock. Las compré utilizando Bitcoin Cash por Pulse, se las mandaron al hotel, funcionó exactamente igual que si compras por Amazon. Y me las trajo, entonces yo sé que las zapatillas que uso de escalada las compré con Bitcoin Cash. O mismo si viajás, ¿no? En vez de hacer todas las compras por Amazon, las haces por esta plataforma. Y te ahorras. encima me hicieron un descuento. Está espectacular. Otra, por ejemplo, juegos de mesa, todo este tipo de cosas. Akataka. Estás en Argentina, Akataka. Tiene 1 millón de juegos, funciona espectacular. Puedes comprar en la propia web de Akataka. Puedes comprar con Bitcoin Cash de forma nativa. Usan Prompt Cash, que es una API para recibir pagos con Bitcoin Cash. Funciona espectacular también. O sea, hay un montón de áreas, ¿no?, en las que podés ir empezando a utilizar Bitcoin Cash y no el dinero fiat. Entonces vos ya sabéis que juegos de mesa, carne, libros, servicios, compras cuando vas afuera, en vez de comprarlas en Amazon las compras por acá. Entonces, ¿le aparece o no? Me van apareciendo un montón de cosas. Es muy interesante. Probablemente hay 1 millón de ejemplos más y cosas que puedes hacer que la estamos hablando ahora, ¿no? Pero hasta te diría, si lo pensás, anotátelas, ¿no? Anotate que... O te dirías, este ejercicio, anotate las compras que vos haces, sobre todo las que son recurrentes, ¿no? Anótatelas y pensá cómo resolverlas con Bitcoin Cash. Por ejemplo, sabes que, no sé, compras tal cosa todos los meses, todas las semanas, o así que, bueno, trata de buscar la solución con Bitcoin Cash. Anotate tus compras y trata de solucionarlas con Bitcoin Cash. A veces, o sea, tal vez la solución, si hay con Bitcoin Cash, no te es conveniente, ¿no? Puede pasar. Pero si lo es, ya sabes que tenés que solucionarlo así. Entonces vas avanzando de a poco. Después, por ejemplo, tenemos otras herramientas que inclusive son más dependientes de la comunidad todavía. Por ejemplo, los grupos de mensajería. Esto es algo que estamos intentando que es empujarlo y que se use bastante. Básicamente, la mayoría de los grupos están en Telegram. En la descripción de este podcast pueden sumarse al grupo de Bitcoin Cash en Telegram. Y bueno, hay un montón de grupos. También está un grupo de WhatsApp, que ahí hay que tener cuidado porque WhatsApp, digamos, te obliga a usar el número de teléfono, muestra tu número de teléfono. Telegram parece que por lo menos no lo muestra. Por lo menos hoy, no sé, capaz si lo escuchás en un año, sí te lo muestra. Entonces, por ejemplo, hay grupos dentro de Telegram y de WhatsApp que son tipo P2P. Entonces vos decís, vendo una bicicleta, ¿no? En vez de tal vez publicarla en Mercado Libre o alguna de estas plataformas, por lo menos la mencionás también en el grupo. Sacás foto y mandás, o sea, lo mismo que si lo fueses a vender por alguna plataforma digital, la publicás en el grupo. Decís, vendo tal cosa, tanto precio, la descripción, lo que quieras, o cambio Bitcoin Cash por pesos o lo que sea. Para eso también está Local Cryptos, pero lo pueden utilizar en los grupos. Entonces te ahorras otro intermediario si quieren. Entonces, eso también está bueno. O decir, compro tal cosa. Tal vez, aunque no lo sepas, alguien lo está vendiendo. Esas casualidades que pasan. O tenés una tienda de algo. Bueno, ofrece tus productos. Ganas exposición. La gente en general suele estar atenta. A veces hasta, aunque no lo necesites realmente, lo terminas comprando solamente porque es con Bitcoin Cash. Y pasa un montón. Ha pasado. Sí, ha pasado un montón. Sí, yo hace poco vi una publicación de un artículo que dije, esto, si alguien no lo hubiera publicado, probablemente ni hubiera pensado en comprar. Al final creo que no lo compré, pero por otras razones. Igualmente me interesó como demasiado, dije, che, qué ganas, ¿no? Bueno,
podés probar a hacer esto. En definitiva es una forma también de incentivar, ¿no? El uso directamente con otros usuarios. Y, a ver, cuando vos haces esa venta, vos llevas el producto, o recibís el producto, vos mandás los BCH o te dan los BCH y ya está. O sea, no tiene por qué ser. Imagínate, no sé, si querés hacer una compra, por ejemplo, no sé, de una máquina que es medio cara, específica para algo, viste, que no sé, no se consigue, qué sé yo, alguien justo la está vendiendo por BCH, o vos la querés vender por BCH. Si tuvieras que hacer una transacción grande por sistema bancario, y medio que te da algo de por lo menos decir, che, bueno, vamos a ver cómo hacemos el tema del pago, o si puede ser en efectivo, ¿viste? Bueno, acá te ahorras todos esos problemas y directamente lo tenés un dinero que ya lo puedes utilizar para otras cosas. O sea, lo puedes volver a utilizar. No nos olvidemos tampoco del Spend and Replace, ¿no? Que no lo hemos mencionado, pero está implícito en todo el podcast. Si vos estás interesado en mantener BCH a largo plazo, no hace falta que no lo uses. O sea, no hace falta que hagas esto de HODL que proponen algunas personas, sino que directamente lo que puedes hacer es cada vez que vos utilizás BCH, repones lo mismo que compraste o que gastaste en este caso. Por ejemplo, no sé, compro los 9 kilos de carne, perfecto, los compré. Ahora vuelvo a comprar los BCH que gasté, ¿no? Con dinero fiat. Entonces, genero demanda BCH, genero oferta de dinero fiat y mantengo de alguna manera en circulación a ese dinero dentro de la comunidad inclusive. O sea, mucho. Obviamente también hay otras formas de hacer esto. Por ejemplo, si por ejemplo quieres hacer compras recurrentes de BCH o lo que sea, o querés vender, una excelente manera es utilizar localcryptos.com, que ya lo hemos mencionado varias veces, pero es una de las formas más sencillas de comprar Bitcoin Cash sin recurrir a un intermediario, sino que lo haces directamente con otras personas que ya tienen BCH y además no te piden identificación ni verificación de identidad, ni te piden que des datos personales, sino que directamente tenés un chat cifrado con el vendedor y tenés un sistema de garantías que básicamente te protege de estafas, ¿no? Obviamente siempre es bueno tener una buena reputación y hacer transacciones con gente que tenga buena reputación. Mis experiencias generalmente han sido buenas y nunca he notado que haya habido problemas. O sea, la realidad es que el 99% de las transacciones van a salir bien porque las personas prácticamente no tienen incentivos para mentir o estafar con esto realmente. Pero bueno, siempre hay un montón de precauciones que se pueden tomar. En este caso ya usar local cryptos, si no confías en una persona de un grupo de WhatsApp o de Telegram, lo puedes hacer. Siempre está esa opción. Y lógicamente vos puedes hacer también, digamos, de proveedor de liquidez y ponerte ahí en compra-venta BCH. Sí, totalmente. Después, ¿sabes una plataforma que esto desapareció? Pero para los que no saben, hace un tiempo Bitcoin.com tenía local.bitcoin.com. Local.bitcoin.com era un P2P como Local Cryptos, que luego inclusive se fusionó con Local Cryptos. Hoy vas a local.bitcoin.com y te envían a Local Cryptos. En su momento, local.bitcoin.com, además de un P2P, lo que tenía era un P2P tipo marketplace para cosas. Entonces, si vendías tu bicicleta, la podías postear ahí. Está buenísimo. Ojalá vuelva de alguna forma. Eso es algo útil. Que sería como una forma de formalizar esto de vendo mi bicicleta, vendo un parlante, vendo este tipo de cosas por los grupos. Formalizarlo en un marketplace. Estaría súper útil, la verdad, que vuelva. Si alguien tiene ganas, lo puede hacer. Le estaríamos muy agradecidos. Pero bueno, lo importante es tratar de utilizar Bitcoin Cash lo máximo posible, ir pensando esto por área, por rubros, como les decía. Anótense sus gastos. Capaz no les sale todos los gastos en un momento cuando lo pensás, pero sí trata de irlos anotando a poco, tener una nota en el teléfono, un papel, y anda anotando y anda pensando soluciones con Bitcoin Cash, porque eso es lo que te va a acercar a la soberanía individual. Puedes decir, bueno, ya sé que a veces es como o sos soberano individualmente, o sea, si quieres lo podés pensar como 100% o 0%, o lo podés pensar en porcentajes. Entonces te vas acercando al 100% de libertad monetaria, si querés, ¿no? De soberanía monetaria. Yo creo que hay que pensarlo en esa perspectiva, en ir como avanzando paso a paso para lograr, digamos, dejar de depender del dinero fiat y todo lo que esto conlleva. Así que la verdad que los invitamos a todos
sobre todo a unirse a la comunidad, a seguirnos en nuestros canales de YouTube, de Telegram. Súmense a la comunidad y súmense a estos grupos porque son útiles. Escúchenos por podcashup.com, por favor, que también está muy bueno. Y nada, tratemos de hacer agrandar esta comunidad y profundizar las relaciones que tenemos entre nosotros por el bien de nosotros mismos, ¿no? Por el bien de empezar a generar la autosoberanía de cada uno de nosotros. O sea, dejemos por lo menos de depender del Estado y empecemos a depender de nosotros mismos, ¿no? Del propio efecto de red que le generamos a la moneda, y acercarnos más hacia la libertad financiera. Así que esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Ya saben, pueden escuchar por Podcast App, por Spotify, por YouTube, por Anchor, por Google Podcast. Y bueno, te agradezco, Leo, por haber estado también. Antes de... Sí. Sí, no, aclaro. Nos pueden seguir también. Tenemos cuenta de la economía P2P en memo.cash, que se la pueden encontrar en la descripción del podcast. Y también nos pueden seguir a nosotros por Twitter y por Memo, obviamente, en nuestros perfiles individuales, por si, bueno, quieren seguirnos también a Ian y a mí. Les agradecemos a todos los que nos escuchan fielmente. Y sobre todo los que nos escuchan por podcast. Porque los que nos escuchan por podcast, estamos recibiendo muchas donaciones por podcast. Uno de los primeros episodios tuvo como 20 donaciones con podcast. Fue increíble. Creo que fue el episodio número 2 en el que mencionamos podcast. Sigamos con esto. Y si vos tenés un podcast, también sumate a podcast, porque está muy bueno. Es muy fácil. Tenés que pasarle tu RSS al muchacho de podcast y poner una dirección de Bitcoin Cash en la descripción de tu podcast. Con eso ya está. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este episodio y nos vemos. De hecho, se me acaba de ocurrir una idea. Tendríamos que hacer una sección en la cual leemos los comentarios de podcast. Sí, cierto. Porque esto está bueno. Si vos querés, podés dejar un comentario en podcast junto con una donación, que la donación mínima son 5 centavos de dólar. O sea, ya con eso alcanzaría, digamos, como para aparecer. Y podés dejar un comentario. Y si querés te puedes poner un nombre de usuario como para que te podamos leer, si querés. O si querés, también puedes permanecer completamente anónimo. Esto, digamos, es una de las ventajas que tiene. Puedes hacerlo de forma anónima. Pero podríamos abrir una sección nueva. Así que ya saben, si quieren, para el próximo episodio los estamos leyendo directamente. Sí, podríamos hacer los nuevos comentarios de podcast. Los vamos leyendo al final de los episodios. Y vamos respondiendo si tienen capaz alguna pregunta. Vamos viendo cuán largo queda. Pero bueno, ahora sí. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.